por esta alabanza. Levantándonos hoy la mañana de Jesucristo mi reina. Aleluya. Démosle la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios por esta tu palabra. Hoy te habla tu pastora y profeta, Liliana Leonor Ariza Salamanca, dándole la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios por este tiempo, Señor. Te damos gracias en este momento por tu bondad, por tu amor. Hoy, Señor, tú reinas en nuestros corazones, pero tú eres el Dios nuestro, que nos levantas, Señor, y derribas yugo, opresión, todo aquello que no sea tuyo, Señor. Hoy la iglesia de Jesucristo el Ancla, Señor, cree en lo que tú dijiste de ella. Con tu pastor y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca, hoy profetizamos. Hoy profetizamos que hay aceite fresco sobre esta casa. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén, amén. Vamos a empezar primero. Te habla tu pastor y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla. Un shofar a las naciones diciendo lo siguiente: Jesucristo vive y reina, y que la sangre de Cristo tiene poder. Está vestido la majestad de la gloria que nos dio nuestro Padre, y de la cual por amor a la obra de amor, de restauración, de redención, díganos redimidos, levantando los brazos, porque nos vino a redimir, porque su misericordia es para siempre. Le damos gracias al Señor en este momento y démonos, vivamos el gozo de estar en este día con el Señor, creyendo que lo que Él está haciendo es más grande. El enemigo va a tratar siempre de quitarte el gozo, la paz, la alegría. Y muchas veces nosotros como iglesia tenemos que estar alineados con esa alabanza que dice: el aceite fresco del Señor es el aceite que está pidiendo la iglesia para este tiempo. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hoy llenémonos de su gloria, de su alegría y su gozo. Dice Proverbios 16: en la alegría del rostro del rey, versículo 15, está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia caliente. Y dice el versículo 16: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Amén. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Amén. Amén. Y le damos gracias al Señor por esta palabra, porque tú y yo somos manantiales de vida, y que ese aceite fresco es aquello que siempre busca agradar a Dios, sobre todas las cosas agradar a Dios. Siempre nosotros tenemos que tener esa actitud, porque el corazón alegre, ahora vamos al Proverbio 17, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas espíritu triste seca el gozo. Así que, hermanos, comenzamos esta palabra hablando con esto que dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella, y estamos en las manos de Dios. Nosotros, cuando confiamos en Dios y dejamos que Él haga todo en nuestras vidas, y aunque a veces tratemos de querer mover la mano de Dios, en el tiempo de Dios todo es perfecto, es mejor estar en lo perfecto de Dios que en las manos de muchos hombres. Amén. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo tan hermoso de tu paz, creyendo, Señor, que ese aceite está cayendo, porque ese aceite que clama la iglesia es para los tiempos señalados, es para los tiempos que están escritos, donde tú, Señor, estás trayendo de tu gozo, de tu paz, y nosotros como iglesia celebramos este día. Primeramente, porque este domingo estamos celebrando 8 días de cosas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos restaurados para restaurar, pero nosotros somos restaurados, redimidos y avivados para continuar la obra del Señor, predicar su palabra. No importa, aunque veamos cosas en el camino dijo el Señor que estaría lleno, pero Él lo allanaría.
El Señor es una aplanadora que aplana caminos, seca ríos para hacer un camino nuevo, para que su palabra cruce. Porque cuando Dios te dice avanza, la palabra y el evangelio es indetenible. Porque el que va delante es Jehová de los ejércitos. Amén. El propósito de Dios siempre va a cumplir. Y nosotros como iglesia, para ese avivamiento, necesitamos tener una disposición de corazón. Amén. El enemigo va a tratar siempre, iglesia, de que tú no veas hoy, pero es que tú tienes que ver hoy. Tú tienes que creer en lo que Dios dijo de ti en la palabra. Y esa es tu bandera, porque fiel es que lo prometió. Es lo que dijo que iba a hacer. Él lo va a hacer. ¿Cómo? Eso solamente lo sabe. Pero tú y yo no podemos ser negligentes en la obra de detenernos y esperar que alguien haga algo que Dios nos encomendó a nosotros. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que prepararnos para la hora. Porque lo que tú portas es de Dios. Lo que yo porto es de Dios. Y si Dios nos encomienda una tarea, nosotros tenemos que ser ese aceite fresco, ungirnos para ver este nuevo tiempo de la mano. Queremos ver un nuevo tiempo, pero el Señor nos dice: despojaos de las cosas antiguas, de las cosas viejas. Para que cuando quedamos vacíos de esas cosas, Él las va a llenar. De lo que tú comes, de lo que tú consumes, de eso se te llenas. Y sabes, muchas veces se nos olvida que nosotros fuimos hechos para adoración y alabanza de Dios. Hermano, eso es. Y si tú y yo no lo hacemos, le estamos proclamando otro evangelio. Tú y yo somos para oración y alabanza del Dios vivo. Amén. Hay una palabra que el Señor me regala en Jeremías 29. Porque si te das cuenta, Dios envía su palabra profética. Antes de hacer algo, Dios envía su profeta a la iglesia que está en un movimiento sobrenatural. Y el profeta habla, pero el pueblo no escucha. Y cuando el pueblo no escucha, hermano, Dios tiene que tomar cosas para refinar el pueblo como el oro y como la plata. Amén. Jeremías 29 habla de una palabra profética, versículo 10. ¿Y por qué? Porque Dios envía a Jeremías desde su juventud desde su juventud hablarle al pueblo: mira cómo andan tus caminos, mira cómo andan eso. Pero ¿qué pasa? Estas cosas de Dios, la verdad, la gente la aborrece, porque muchas veces la gente prefiere su camino. El profeta siempre llega a avisar. Léete todos los profetas. Ellos vienen a preparar y avisar el tiempo de una visitación, de un tiempo que viene y debemos prepararnos. Por eso, el Señor nos habla a nosotros de que debemos estar preparándonos para ese aceite fresco. Y ese aceite fresco es para aquellos que realmente buscan del Señor. Es para aquellos que realmente escuchan y quieren ver de lo nuevo de Dios. Y había un profeta que se llamaba Jeremías, el misionero de Dios a las naciones. Y toda la sabiduría de ese reino, Dios le había dicho: mira. Y comienza Jeremías a decirle, y en la corte que estaba Jeremías, Dios lo sacó de esa corte. Dios lo mantenía fuera de ese palacio, para poder tener esa obra santa para él, y para que después nos dijera que Dios no les habló a todo el pueblo. Dios siempre habla a tiempo. Dios siempre nos va a hablar a tiempo. Y mira todo lo que le dicen. Y estando en la corte, Jeremías le dice: mira el yugo, mira lo que les viene, mira lo que va a pasar. Y la gente se ofendía. Porque a veces nos ofendemos cuando llega una palabra de exhortación. Porque conocen la palabra, y Jeremías no estaba, si te ves el capítulo 1 de Jeremías,
Jeremías fue puesto dentro de un sacerdocio, se movía entre sacerdocios. Amén. Jeremías, su padre era un sacerdote y se movía en movimiento y que estaba en un sacerdocio. Y Dios tuvo que apartar de la niñez a Jeremías. Amén, desde los tiempos de Josaías. Josaías fue el que restauró. Josaías fue el que dijo, encontramos el libro, arreglemos, hagamos una paz, y estaba restaurando la nación. Pero aún así Dios estaba preparando porque sabía que esta gente era de dura servicio. Sabía que esa gente no iba a escuchar. Amén. Y el capítulo 1 habla, llamamiento y misión de Jeremías. El llamado y escogido, ungido por Dios, preparado por Dios, porque Dios le conoce, Dios sabe lo que prepara y por eso lo aparta. Amén. Para que su palabra no se mezclara y no tratara de contentar a ningún rey, ni ninguna corte, ni ningún sacerdocio. Amén. Y él le dice, hermano, amén. Dice que él estuvo, el tiempo de Jeremías pasó por reinos, pero pasó primero al principio por uno bueno. Y sin embargo, Dios comenzó a hablar. Amén. También dice que en los días de Josín. Y también dice de Sedequías. Pero también dice que esa palabra vino a él diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Antes, dice, antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía preparado a este siervo. Dios crea las cosas antes de verlas. Dios la dice, estoy haciendo algo nuevo. Dios lo suelta. Y comienza a hacerse hasta que se hace visible. Y es como el Génesis, que estaba en un desorden y Dios, para darle un orden, comenzó a hacer su obra, como un día comienza a hacerla en ti y cuando lo recibimos. Amén. Y aunque todo se vea desordenado, en las manos de Dios, hermanos, todo tiene éxito. Amén. Cuando tú llegas al Señor, Jeremías podía haberse quedado en ese sacerdocio bien ahí, pero igualmente ese sacerdocio tenía un lugar, la cautividad y la muerte. Y ese rey tenía también un destino, cautividad y muerte. El último rey fue eso lo que le pasó. Porque hasta el final el profeta le estuvo predicando a la nación y no hicieron caso. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de Dios. Ellos entre ellos mismos se amangualaban. Ellos entre ellos mismos decían, estamos bien, démosle, sin saber que este profeta había sido preparado por Dios. Por eso, nosotros somos formados antes de nosotros hacer. Ya éramos porque Dios lo había dicho. Dios lo había determinado. Que tú y yo éramos un pueblo santo. Y cuando Dios te escoge, te forma, en el vientre te conoce. Y antes que nazca, te santifica. Y te di por profeta a las naciones. Entonces, mira cómo inicia. Fue Dios quien le escogió. Dios lo llamó. Pero al hombre no le gustó. Porque aunque pasaron por una reforma donde habían botado los libros, el arca, todo, lo habían sacado de la casa. Y este rey Josaías trató de todas formas de hacer cambiar, le dio gozo, celebraron una gran Pascua, hermanos, como nunca se ha celebrado. Reunió a los pueblos, pero aún mantenían montes altos. Y nosotros en este tiempo tenemos que preguntarnos cuáles son nuestros montes altos. Nosotros tenemos que preguntarnos qué es aquello que nos aparta y nos aleja para buscar verdaderamente del Señor. Amén. Si Dios no está, si tu Dios no es lo primero en tu corazón, miremos cuáles son esos montes altos. Amén. Aquí dice, amén. Y Dios le dice, y él comenzó a decir al Señor, porque soy niño, porque soy esto. ¿Quién quiere predicar, hermano? ¿Quién quiere que le hagan garrote en el camino? ¿Quién quiere? Pero había algo, Dios lo había formado, Dios lo había santificado y Dios lo tenía ceñido. Y lo que Dios ciñe, hermano, así sea por el cabello, lo lleva al propósito. Amén.
Miremos el capítulo de Ezequiel, que Dios lo agarraba, lo ceñía, lo llevaba, lo traía. Amén. Y miremos que nosotros, y dijo, no digas que soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No es fácil, hermano, porque la carne quiere agradar al hombre. Claro que se decía, no, Señor, no sé hablar, no soy niño. ¿Por qué? Porque el llamado a ser un sacerdote de Dios, auténtico, original, eso no va a agradar a la gente. Pero tú no viniste para agradar a la gente, tú viniste para ser un poeta de amores de Dios. Tú viniste a traer y restaurar la casa y hablar al corazón del pueblo de Dios. Tú y yo venimos para hablar la verdad, que volvamos a casa. Porque hay un pago a precio de sangre, una redención. Y que cuando Él murió aquí, llevó esa sangre para hacerse el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, porque Él cumplió su misión. Y este varón que está aquí comenzando desde niño quiere decir, aún hermano, a veces podemos tener una edad, pero a veces en el corazón somos niños, porque no sabemos hablar. Él se estaba comparando con el sacerdocio en que había crecido. Ellos eran demagogos de la palabra, pero no tenían a Dios. Y lo importante es que cuando Dios te llame, es que tú mantengas esa relación con Dios. Amén. Entonces dice que el Señor Jehová tocó su mano y tocó, Jehová con su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y entonces lo que quiere decir allí, Jeremías, versículo 9, es que Dios lo había llenado con sus depósitos. Lo de Jeremías era otra cosa. Era hablarle a un pueblo, la última oportunidad de un pueblo que se le estaba cerrando una puerta, que se estaba cerrando la puerta, que podían no ir a esclavitud. Pero dice el Señor, y lo primero que le dice Dios a un enviado es: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. O sea que cuando Dios le dice a los que envían, no temas. Cuando tú ves que la palabra no temas, después de ser valiente, es porque eres un enviado. Y Dios sabe que ha venido oposiciones. Y sabe que necesita perfeccionar el corazón de su llamado, de su ungido. Dios necesita permanecer, ¿cómo decirte? Consolando a ese y llevando de la mano a aquel que llamó. Porque la protección divina está sobre él para hacer una misión. Jesús lo hizo. Hizo una misión. Y tú y yo estamos aquí llamados, ungidos y escogidos para hacer la misión de Dios y no la del hombre. Y eso no va a agradar al hombre. No le va a agradar. Y se traen opositores del camino. Si te das cuenta, Jeremías fue tan apartado que tú después no ves que el papá estuvo, que los hermanos o la familia del sacerdocio. Después del caminar y hablar la verdad, él decía: aquí vienen días, aquí vienen días, aquí vienen días. Y era un poeta de amor. Amén. Pero él tenía algo, y era que Dios estaba airado por causa de toda la maldad. Dice que proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incenciaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Amaron lo que hacían con sus manos. Jeremías capítulo 1, versículo 16. Tú pues sigue tu lomo, 17. Levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Hermano, así le dijo en Éxodo 23:20. El ángel de Jehová va delante de ustedes. Procuren ser obedientes, porque Él no va a tener compasión del desobediente. Amén. Entonces, la palabra que comienza, dice, bien, aquí viene el día. Oíd la palabra de Jehová. Escucha, es Shema. Y esto era con el pueblo de Dios, pero también hoy es para hoy esta palabra. Esta palabra es para aquellos que realmente Dios les dijo: mira todo lo que he hecho por ustedes. Les introduje a tierra. Bueno, Jeremías capítulo 1,
¿Y dónde le cuento eso? Un lloro y la razón por qué Dios les di tierra, les di todo. Pero me dejaron. Un día te saqué del pozo del lodo cenagoso y luego te ofrecieron otras cosas. Me dejaste por fuentes secas y dejaste las fuentes del río de agua viva. Dejaron las fuentes vivas por irse a fuentes secas. Entonces Jeremías no iba a agradar, ni el profeta iba a agradar, por eso Dios envía a sus profetas. Porque están ceñidos y dice, pues sigue tus lomos. Y mejor háblale porque si no te doy a ti. Entonces es una conversación profética. Y entonces vamos mirando que era un pueblo que tenía oportunidades y oportunidades. Amén. El mismo sacerdocio se había corrompido porque la gente no buscaba de Dios sino lo que le convenía. Desde el rey hasta abajo. Y tú y yo por eso tenemos que ser aquellos que nos guardamos para Dios. No va a ser fácil, a veces va a ser tan difícil. Pero ese camino así te muestra que tú estás bajo la voluntad de Dios. Caminar en la voluntad de Dios es ir con esperanza contra esperanza. O pregúntese a Abraham, a Moisés y a todos los hombres de la fe. A hombres que aún hoy continúan con su fe genuina y son vituperados. Pero es que Jesús pasó eso. Para ver redención, tú tienes que morir. Y Él les enseñó a ese pueblo, mueran a ese yo. Vivan la experiencia con nuestro Padre. El Señor, todo es ahora, hermano. Yo hace la semana pasada, Señor, tengo que perdonar. Ay, Señor, bueno, espérate un momento. Y me levanté. Y voy a hacer una limpieza, Señor, en mi corazón. Espérate un momento. Pero entonces dije, no, espérate. Voy a hacer un examen dentro de mí. Examíname tú, Señor. Y entonces el enemigo te va a decir que tú estás obrando mal, que estás haciendo esto. Pero Dios me dice hoy que a causa de la maldad, tú y yo, los que predicamos la verdad, el Señor nos pone como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, con sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Entonces te das cuenta cuán grande era el ministerio del profeta Jeremías, porque dice que iban a pelear, o sea, si le dice que era columna de hierro, si era ciudad fortificada, tenía que tener la protección de Dios, porque era fuerte lo que le iban a dar. Porque era eso, que dice la tanta que tratarían de matarlo. Dios tenía que cercarle, porque él era la niña de sus ojos. Como columna de hierro, hermano, por los azotes. Tenía que hacerse fuerte y no observar ni mirar lo que iban a hacer contra él. Tenía que fortalecerse y como muro de bronce contra toda esta tierra para que él no fuera afectado, para que él no fuera mezclado, para que el día que le estuvieran dando la palera espiritual y también la vista y lo que dijeran, él tenía que estar amurallado como el bronce. Dios tenía que tener una cobertura sobre él, porque no dice quiénes, él no va a decir, eran su propia tierra que vendrían con su profeta. Y mira, sabemos una cosa, cuando tú obedeces a Dios, tu tierra puede que no te escuche, pero otras tierras te están mirando, otras tierras te están escuchando y están pensando, estos son bien brutos. Nosotros que tenemos a ese Dios que les ayuda de todos, nosotros tenemos estos dioses. Y le tememos al Dios de ellos, le tenemos miedo, pero ellos no obedecen al de ellos, porque quieren el de nosotros, que son de barro y lechugas de manos de hombre. Versículo lo dice, Jeremías 1, versículo 16. Amén. Y dice aquí, ¿quiénes serán? Su propia tierra, los reyes, los príncipes, los sacerdotes y el pueblo. Porque, ¿qué hicieron con Jesús?
Entonces, acuérdate que tú estás en el mundo, tú estás tratando de sanar la tierra, de traer a la tierra la heredad de Dios, y la tierra es nuestra heredad. Nosotros tenemos que vivir. Dios no quiere que tú vivas a expensas. Tú eres el único pueblo que tiene salvación, al que Cristo salvó y llamó. El camino. Caminando en victoria. Para que no nos vayamos a otras cosas. Analicemos. Estos reyes habían adoptado dioses ajenos y estaban ofrendando menjurre y reguero, porque en el camino que han dado, la mayoría de gente cuando no voy a esta iglesia, no que soy esto, ¿qué voy? Y terminan todos en el santero. No son de Dios, porque Saúl Dios lo mató y lo sacó del reino por ir a visitar una bruja. Para que vea que no es tan fácil, no está así como que, porque dice cuando tú haces a Dios tu confianza y tu todo, entonces tú eres el poder. Cuando tú haces a Dios tu deleite, a ellos se le habían olvidado adorar a Dios. Amén. Jeremías, entonces, un sacerdote. ¿Qué decían? Que son algo, sí, somos alborotadores. Para el mundo, tú y yo somos alborotadores. Jesús para el mundo fue un alborotador, pero era el Rey de los cielos, el que te dio la vida a ti y a mí. Amén. Amén. Pero dice aquí el Señor, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, Jehová, para librarte, hermano, es una estampada de Dios. Y comienza entonces el Señor a hacer el negocio, porque ya estaba empezando. Amén. Pero dice, oye la palabra, que mira, la maná venía, y necesita uno que lo corte, pero no había uno. Y Dios necesita que tú y yo nos levantemos. Dios te dio un tiempo, te dio una tierra, te dio una heredad. Y ¿por qué hemos descuidado esa heredad? ¿Y por qué hemos ido a otras cosas? Porque hemos quitado el tiempo de Dios para dárselo a otras cosas. Pero es que eres muy religiosa. No, yo no soy religiosa, yo estoy diciendo lo que Dios diga. Usted verá si usted hace caso. Yo soy un poeta de Dios. Pero el avivamiento viene y la visitación viene para los que han estado en Dios. En los tiempos más difíciles de la tierra, a los obedientes no le ha ido mal. Ese ha sido el tiempo del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Por eso nosotros debemos mirar cómo están nuestros caminos. Amén. Amén. Dios puso su mano sobre Jeremías para decirle que el que le tocara a Jeremías, hermano, y Jeremías que no pase del padeció. O sea que él fue el muro, la contención contra la maldad para abrir los ojos. Y no lo quisieron abrir. Amén. Y eso habla de un aceleramiento. Amén. Vamos mirando, entonces vamos ubicando el capítulo 29 que habla la carta de Jeremías a los cautivos. No crean que Jeremías no era conocido. Jeremías era muy conocido en las naciones de alrededor. Y dice que Jeremías enviaba carta a los cautivos. Y en el capítulo 25, él habla de los 70 años, del tiempo en que durarían por allá. Y lo duraron, hermanos. Porque aquí el profeta, que Dios envía al profeta, el tiempo profético, para decirle a la tierra, ¿cómo están tus caminos? Prepárate. Amén. El tiempo profético no es para decir, sino está para qué nos va a usar el Señor. Acuérdate que aún a Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, lo convirtió en un avivador de la iglesia. Amén. Y tú y yo, como parte de una iglesia, tenemos que estar confesando nuestra fe. Tú y yo no pertenecemos a una iglesia con un nombre. Tú y yo pertenecemos a Cristo. Que ese nombre, el diseño de Dios es una cosa, pero el primer lugar de tu altar es Cristo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Y comienza la carta de Jeremías
cautivos. Estas son palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y después, entonces comenzó que después que salió de Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, todos, mira, dice, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. A veces nosotros no sabemos que tú y yo pertenecemos a un reino. Y se fue llevado toda la planilla, la sabiduría, todo se fue sacada del reino, porque como a ellos les gustó lo de aquel reino, pues se lo llevaron. Porque cuando tú entregas tus bendiciones al mundo, el mundo te las saquea y no tiene compasión, porque has abandonado al que te lo dio. Amén. Y vamos mirando que la carta decía, así ha dicho Jehová, versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién hizo transportar? Dios. Dios fue. ¿Por qué? Vamos a moldearlos allá. Si les gustaba estando aquí con todo, les gustaba de afuera, vamos a darle de afuera para una garrotera allá y aprenden a ser siervos, serviles, pierdan su heredad, todo hermano. Pero hay una promesa, ¿verdad? Y es que los llevó allá para refinarlos, pero para regresarlos, amando más a Dios. ¿Sabes? Muchas veces nosotros somos como el hijo pródigo, que queremos todo lo que está afuera, pero no amamos lo que está aquí adentro. Al que nos bendijo, al que nos dio. Aprendemos a ser como esos pueblos. Si tú supieras lo que conté eso, pero porque Dios aborrecía. ¿Por qué? Si tú supieras por qué le entregó el Señor Canaán a Abraham. Porque habían rebosado la copa y dijo, todo lo que han trabajado y todo, lo voy a quitar de esos reinos porque se han pasado. Y le dio la tierra de Canaán a Abraham. Amén. Solo Dios hizo toda la creación y todo cuanto existe. Nosotros leemos la Biblia, pero leemos para buscar las promesas, pero también hay exhortaciones. Y la mayoría de las veces el profeta llega a exhortar, pero también decirte, a darte esperanza. Para enderezar el camino, pero también para darte esperanza. Amén. Pero si tienen a Dios, lo deben tener todo. Sí, tenemos algo. Y con Dios lo tenemos todo. Porque la gente aprende a ver con lo que ven sus ojos, pero no aprenden a ver las maravillas de Dios. Amén. Amén. Entonces dice, edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer de ellos, casados y engendrar hijos e hijas, dar mujeres, hijos y dar maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicados ahí y no disminuyáis. Procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Amén. Porque así ha dicho Jehová, y la carta la envía a Jeremías allá, ¿para qué? No os engañe Dios de Israel, no os engañe vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, he dicho Jehová. La carta de Jeremías fue decirle, busquen, busquen verdaderamente Dios. Eso que está allá dice, adivino de todo. Por eso en este camino que he tenido yo en caminar, la mayoría de la gente, la primera solución que busca es hechiceros, brujos. Están en la iglesia y buscan hechiceros, brujos, mezclan, quitándole a Dios en primer lugar, deshonrando al Dios que tú y yo servimos. Por ese aceite fresco, es de una trituración. El aceite fresco no es que te va a llegar por el aceite fresco llega de una preparación. Ese pueblo, hermano, que hizo llegar ahí y decirle, mira bien vuestros caminos, que nadie se distraiga, busquen, lean Biblia, lean los rollos, porque los tiempos que vienen es del último tiempo. ¿O tú qué crees? Que las 5 veces desapercibidas que tenían el aceite porque estaban moliendo aceite contentas. Ellas estaban contentas esperando al amado, pero ya habían pasado un proceso. Y ese proceso lo tenían guardado
en su estuchera un tarrito de aceite. Y le sobraba en las manos de agua. Era tanto el aceite que tenían ellas que las hicieron apercibidas. Aunque se estaban durmiendo, cuando llegó el rey, estuvieron apercibidas. Pero mucha gente va a querer de ese aceite fresco, con un pie aquí y un pie allá. Se quedaron. Amén. Y ahí en la parte del capítulo de Jeremías 29, versículo 10, que debemos nosotros prestar mucha atención. Porque leemos mucho el versículo 11. Pero mira lo que dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ya había profetizado en el capítulo 25 los 70 años. Amén. De desolación. 70 años de desolación. Extrañando su tierra. Pero él lo llamaba, le mandaba a sus profetas, les mandaba aquí, a sus padres tampoco se acordaban, pasaron esa desobediencia a los hijos. Tuvo Dios enviarles una ayudita para restaurar a su pueblo y enderezar el camino, y que quisieran volver a él y restaurar el templo de Dios. Amén. Y dice el versículo 10: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Cosas locas y tremendas hizo Jeremías, hasta comprar escrituras, hermano. Para el mundo todo lo que un profeta o un hijo de Dios hace en fe es locura, pero dice el evangelio es locura para el mundo, pero es poder de Dios para el que cree. Y todo el mundo, todos los reyes estaban mirando al profeta. Yo imagino que decían: ¿quién es esto? Pero él me va a meter la mano, ¿no es que yo le convenía? Que ese territorio le quedara libre. Pero Dios no regala su tierra a nadie. Dios sabe por qué, Dios sabe por qué ese tiempo, 70 años de desolación. Desolación. Hermano, eso se cumplió, se lo llevaron de los ganchitos de aquí, como los dioses de ellos, de ganchitos. Si le gustaba la vaca la llevaban así como la vaca. Amén. Y dice que habría visitación. Hermanos, y la hubo. Pero la gente a veces no escucha, porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero tenían que esperar la visitación. Y hay tiempos en que Dios nos manda a esperar visitación. Es levantando el altar. Hay momentos que nosotros, como cautivos de un mundo, hermano, podemos salir de esa cautividad creyendo que el Señor nos visita. Cuando salimos del mundo y nos alineamos a las promesas, nosotros estaremos seguros de que Dios despertará un espíritu, tu espíritu y el espíritu del pueblo y del que envía para traer el tiempo de la visitación. Amén. Amén. Y dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué estaba diciendo? Que no le invocaban a él, que no iban a él, que no oraban a él, tampoco lo escuchaban. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mateo 7, versículos 7 y 8. Hay que buscar de todo el corazón. Aquí, hermano, dice que lo que hay en el corazón manda la vida, de lo que hay en tu corazón. Amén. O sea que todo lo que se enfrentó Jeremías, profeta, gente, no eran de Dios. Era gente que tenía don y que sabía manejar eso, sabía engañar. Y un rey que no buscaba tampoco a Dios, sino su vanagloria. Por eso dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. Pero dice esta parte que había visitación los 70 años. Yo os visitaré. Y sí la hubo, porque había uno con espíritu superior. Había uno que te habían enviado y que estaba dentro del reino. O sea, Daniel no lo pusieron allá para estar mirando y ayudando, diciendo el espíritu más superior. Y para estar avistado en los tiempos. Daniel fue posicionado allá para estar avistado en los tiempos. ¿Y cómo lo encontraron? Leyendo Biblia. Leyendo los rollos. Sabai Sharrakatabai. El Dios preparó a Daniel y ellos fueron preparados. Si te das cuenta, el trato que tuvieron los hijos de Dios lo habla perfectamente. Si Dios era un príncipe,
Y dijeron que le cambiaron el nombre. ¿Qué no pasaría en ese pueblo? No, lo que hicieron en ese pueblo. Amén. Amén. El aceite del avivamiento es un hermoso apretar de Dios. Ese aceite fresco que viene, debemos estar tú y yo preparados para recibir a ese pueblo y ser manantiales. Porque el despertar del avivamiento no dice, ven, aviva la obra, sí aviva la obra, te la voy a avivar, Habacuc. Escribe, pero lo que te digo, Habacuc, se cumple. Aunque la higuera no florezca. ¿Tú crees que Dios y el profeta, eso es Dios, hermano? Él los tiene ceñidos a sus profetas, a los de él. Él los ciñe de tal manera, hermano, que ellos no pueden ni respirar si no respiran al cielo. El profeta perfuma la tierra con la palabra de Dios, porque el profeta expresa en la boca de Dios aquí en la tierra. Y aunque haya burladores, y aunque haya personas, y el profeta, mira la vida de los profetas, era un intercesor. La intercesión del profeta, ¿sabes cuál era? Perdón. Ayúdanos, Señor. Mira, Padre, un intercesor de Dios. Y eso estaba haciendo Daniel en el capítulo 9. Daniel en el capítulo 9, Daniel estuvo perseguido a la visitación. La visitación está en el capítulo de Daniel 9, capítulo 10. Y eso es para todos aquellos que reciben a Dios. Amén. Y entonces Daniel, hermano, estaba orando. Daniel estaba intercediendo. Estaba orando por su pueblo. Él es un gobernador después del dueño como que casi todo el mundo, hermano. El poder que tenía era grande. Él estaba doblado de rodillas, mirando a la ventana y diciendo, Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de los hombres. Por eso, el enemigo se burla del pueblo de Dios. ¿Dónde está tu Dios? Le decía Jesús. Pero había uno que intercedía. Daniel, pero había uno que intercede por nosotros, Jesús. Amén. Amén. Y decía, inclina tu oído, Señor. Y abre tus ojos. Y mira nuestras desolaciones. En que tú veías, Daniel, ¿qué veía? Estaba en desolación. Eran 70 años cumplidos y había uno que sin darse cuenta estaba escuchando el clamor de uno con espíritu superior y estaba viendo su boca, Dios Altísimo. Amén. Reconociendo que era de gracia, que era porque una cosa es la misericordia y otra es la gracia. Y esa gracia en la semanita, un tiempo de pestañeos de Dios, de 5 pestañeos puede ser de Dios. Y esa gracia la ganó Jesús. Para que tú y yo hoy invoquemos el nombre del Señor. Y no confiando en nuestras justicias, sino en las muchas misericordias de Dios. ¿Qué forma de hablar esa oración? Oye, Señor, Señor, perdón, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de tus mismos, que veía Daniel, que para tener un cargo tan grande, hermano, está orando de esa forma. Y en su espíritu había una boca en Babilonia de un profeta que estaba muriendo un tiempo de Dios. Estaba dando la apertura a una visitación. En el capítulo 9 aparece la profecía de las 70 semanas, porque esto Jeremías nos conectará siempre a Daniel. Te doy la gloria, la honra, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y entonces
por amor de ti mismo. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es el nombre de Dios. Estaba diciendo que lo que Dios dijo, allá me invocaréis, allá me buscaréis. Y aquí Daniel estaba diciendo que estamos buscando. Estamos invocando inmediatamente. La profecía del capítulo 29, versículo 10. La visitación se cumple. Amén. Amén. Se le aparece el mensajero de Dios, el varón Gabriel. Le dice, cuando el varón Gabriel, a quien visto en la visión, al principio orando, con presteza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Gabriel orando. Hermano, tengamos en cuenta la palabra, leamos la Biblia, meditémosla. Amén. Y dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. La visitación. Amén. La visitación. Y comenzó a darle la sabiduría y entendimiento a lo que venía, para hacer la apertura del retorno, para abrir los ojos del retorno. Pero también Dios necesita una iglesia como Daniel, intercesora, que clame a Dios y que invoque el nombre del Señor, que escuche y preste oído al Señor. Dios necesita que el nombre del Señor sea invocado en todas las naciones. Amén. Porque pensamos que somos libres a veces, pero a veces el mundo, te cuento, es Babilonia. Por eso dice el Señor que ama al pecador, pero no al pecado, porque Él dice arrepiéntete. Ven acá, aquí hay un arrepentimiento y un hombre que intercedía por su pueblo para que su pueblo se volviera otra vez a Dios verdaderamente. Amén. Y a través de eso, dice, al principio tu ruego, le dice la visitación de Gabriel, el mensajero de Dios. De tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres mi amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué es lo primero que cuando Dios te llama, tú eres un amado de Dios? Esto es el amado de Dios. Le amo a todos los amados de Dios. ¿Sí? Hay que aprender a cumplir y hacer la misión. Todos los amados de Dios vienen a hacer una misión y a cumplirlo. Y Daniel estaba aquí. Si Dios lo escogió, le dio más él, era porque él tenía la capacidad. Desde antes del vientre lo selló, lo hizo, lo preparó y luego lo parió aquí en la tierra. ¿Para qué? Para hacer el propósito del mundo, estar avistado en los cielos. Amén. Y dice entonces 70 semanas y comienza a darle un tiempo a Daniel. Pero las 70 semanas que él habla aquí también tiene proyección para hoy, para la iglesia. Un cumplimiento de un retorno. Amén. Pero dice que esas 70 hablan del Mesías, comienza a darle de la llegada de Jesús, del retorno, de la muerte, del príncipe, del Mesías príncipe. Comienza a hablarle de Jesús. Y comienza a hablar entonces de 7 semanas y 72 semanas. Amén. Y que eso se va a edificar ese muro. La plaza del muro en tiempos angustiosos. Entonces, hermanos, no estamos a la puerta de algo, de un gran evento. Eso cuando lo predicaba en Francia. Y comenzaba a mirar los obeliscos, y comenzaba a mirar los sellos, y miraba todo. Miraba cómo cruzaban las calles, hermanos, que el pelito se me quemaba cuando cruzaba ciertos lugares. Estamos a las puertas de un gran evento. Yo espero que tú y yo, en obediencia, prediquemos la palabra. La única orden, después cuando el tiempo dice antes de Cristo y después de Cristo. Y nuestro calendario se fija antes, después, antes y después de Cristo. Tú lo puedes usar. Amén. Entonces nosotros venimos aquí para hacer esa obra, para hacer la obra de predicar su palabra. Daniel no sé, aunque fue tratado y perseguido, Dios nos protegió para este tiempo de la visitación. Tú y yo estamos a la puerta de una visitación. Tú y yo estamos a la puerta de lo que ha de venir. Amén. Y dice, y después, y comienza a hablar de que al Mesías se le quitaría la vida, pero no por sí, y el pueblo, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Entonces Daniel nos está enfocando en el capítulo 9 de todo lo que viene y de lo que el tiempo de la gracia detuvo. La muerte de Jesús detuvo un tiempo para darnos a los gentiles, a ti y a mí, y a los gentiles de este tiempo que tú y yo tenemos que predicarles, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que vienen para que la misericordia de Dios les alcance y se conviertan a Dios. Hay gente que no conoce a Dios. Y no importa si uno no te recibe, pero alguno te recibirá. Y con ese uno hay que conocer. Amén. Entonces vamos mirando, amén, que todo el tiempo el ángel, la visitación, el varón de Dios, el ángel Gabriel, el mensajero de Dios, comienza a hablarle a él de todo. Pero dice algo, y yo te lo invito, por eso te voy a predicar hoy. Y quiero que esto quede en tu corazón. Dice, capítulo 10, versículo 11. Y me dijo Daniel, acuérdate que el capítulo 10 comienza con Ciro, y con Ciro comienza el retorno. Amén. Y dice, y me dijo, Daniel muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te ha sido enviado ahora. Mientras hablaba contigo me puse de pie temblando. Y Dios nos quiere levantados. Dios quiere a su iglesia levantada. Dios quiere a su iglesia firme. Dios quiere a su iglesia que esté preparándose. Y le digo amado. Por eso la palabra que ya no se dice en la iglesia es amado. Porque todos los que estamos en la iglesia somos amados de Dios. Y somos hermanos. Amén. Y Daniel, hermano, estaba hablando. Tenía la visitación y estaba hablando. Se había presentado una visitación. Y Jeremías lo había profetizado en el capítulo 29, versículo 10. Y aquí entonces se le da otra revelación. Jeremías se cumple, pero entra la nueva revelación para la iglesia. Por eso dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el momento en que tú recibes a Jesús, tus palabras son escuchadas. Desde el momento en que tú invocas el nombre del Señor, tú eres escuchado. Desde el momento en que tú oras en el nombre del Señor, ay, eso es un fragante aroma, es un perfume. Comienzas a perfumar el corazón. Del momento en que dispusiste tu corazón. Mira que dice el ángel, el corazón. Y por eso dice el Shema, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces yo lo que te quiero decir, que no importa el tiempo que hayas esperado, ellos tuvieron mis oraciones. Pero mira todo lo que dice el capítulo. Ahí se le profetizó que estaría en desolación. Y la oración de Satan no está en desolación. Puso un intercesor, un profeta. El tiempo, un tiempo lo mueve la boca profética del corazón de Dios. Del que Dios llama a Dios. Entonces, tenía que venir un hombre de espíritu superior, declarar un nuevo tiempo profético para declarar lo nuevo que había. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, Daniel estaba cansado, Daniel estaba agotado, pero se mantuvo firme como la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la llave. Amén. Amén. Entonces, hoy es la invitación. La iglesia de Filadelfia es Hechos 16, capítulo 16. Y Dios preparó el corazón de Lidia. Y Lidia recibió. ¿Por qué? Porque Lidia adoraba a Dios. Pero Lidia quería conocer más a Dios. Y lo que le dijo el Señor a Jeremías aquí a través de esta respuesta, y también en Daniel lo vemos, es que ellos ansiaban más de Dios. Hoy yo te invito a salir de lo que está, aquello que no te deja crecer, aquello que no te deja vivir a Cristo, aquello que te hace menospreciar el valor de ser llamado a Dios. Querer quedarte en este mundo donde serás polvo, a pertenecer a una mesa y un banquete celestial, a un reino inconmovible, un reino eterno, a un imperio universal. La tierra, los reinos de la tierra tienen que obedecer, estar sujetos a ese reino.
nosotros tenemos que tratar siempre, todos los días, de hacer esta oración, invocar su nombre, porque tú no vas a hablar en banderas ajenas cuando tú tomas una bandera y es la de Cristo. Amén. Hoy yo te invito a recibir a nuestro Señor Jesús de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y de todas nuestras fuerzas. Hoy yo te invito que creas que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y serás salvo tú y toda tu casa. En el momento más difícil, en el momento de una opresión tremenda, cantó Silas y Pablo. Liberaron presos en un de repente que se movió como al mediodía, pero pudieron yugo de muchos cautivos, porque esa es la idea de la iglesia: libertad, liberar, liberar. Y él estaba pidiendo liberación de su oración. Y hoy es el clamor de la iglesia. La iglesia tiene que levantar un clamor para que tú y tu casa sean salvos. Hoy oramos, Señor, que si hemos cometido un error, Señor, y si hoy, Señor, hemos querido desmayar, tú eres nuestra fuerza. El Espíritu Santo, tu regalo, es nuestra puerta que nos guía a tierra de rectitud, a tierra firme, porque Jesucristo es nuestro puerto seguro. Hoy yo, Señor, te doy la gloria y la honra. Y te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Porque dice, hermano, que hay oposiciones fuertes, pero donde Dios está llevando a la iglesia, ningún príncipe de este mundo puede, porque Dios derribó faraones. Y cuando Dios te envía, Dios te llama, Dios te prepara y te envía, Dios le abrió el lugar y el camino, porque Él es el camino. A la cabeza, Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos. Amén. No importa lo que se haya opuesto a este momento, pero el cumplimiento de la visitación está aquí a las puertas. No dejes que se cierre esa semana que se interrumpió, y por la gracia de Cristo en nosotros, para todo lo que le recibe y invocan su nombre. Hoy yo esperamos por nuestra casa, por nuestros hogares y por nuestra familia, para que sea así injertado, que Dios le sueñe, como dice Noé, que despierte su espíritu y se levante, como le dijo a Daniel, levante. Daniel fue tocado 2 veces y en el segundo tuvo fortaleza. Qué hermoso poder y peso de Noé. Un nivel hermoso de Daniel, era tan tremendo que podía hablar en ese nivel. Guirra, canta, marcha, qué hermoso. Hay un nivel de hermancia en los caminos del Señor. Hoy yo te invito a que apliquemos su palabra, que nuestra casa la perfumemos de los perfumes, de los aceites de la de los Altísimo, que nuestro corazón sea inundado por Él y sellado con su Santo Espíritu. Que el nombre de Jesucristo sea la santidad, que sea nuestra corona, y que la vestidura de salvación sea su aceite santo, derramado de la coronilla de la cabeza a la planta del pie. Hoy colocamos la familia, Señor, bajo tu cobertura. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Tú eres mi Dios y yo soy tu siervo. Señor, hoy colocamos este día en tus manos, y Padre, no es para el que más sepa, es para el que tenga una verdadera búsqueda. Es para aquel que le busque en espíritu y verdad. No es, Daniel no compitió con nadie. Al verdadero Hijo de Dios, nadie le quiere compartir. Quiere quitar el puesto, como hacían los ápatas y los príncipes. Es que Dios le había puesto un puesto, le dieron un puesto, y ese puesto se lo ganó con sus pruebas, sus luchas. Y ya tenía el sello de Dios para decirte a ti que tú eres un llamado de Dios, que tu casa sea llamada y escogida para hacer la obra de Dios. A una voz, canta todo el cielo, aleluya. Si Daniel podía hablar, fíjate cómo qué dimensiones de amor tenía Dios por sus siervos, los profetas. 4 reinos. Pero mira lo que hizo Jesús, nos dio un reino por la eternidad. Y hoy yo bendigo este día y el llamado del Padre mío. Yo bendigo aquel que está en
Jehová. En la universidad celestial